tenemos ya conectada a nuestra primera entrevistada. Es un honor presentar a Araceli Bellota, historiadora, exdirectora del Museo Histórico Nacional entre 2013 y 2015, escritora, guionista y periodista peronista y feminista. ¿Cómo estás, Araceli? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, y se me pasó decir que además sos autora de algunos libros como El sable corvo en la encrucijada, Milei sigue sumando errores, y Perón, una biografía del siglo XX. Los dos primeros libros no son míos, Perón, una biografía del siglo XXI sí. ¿Cómo? Los dos primeros no. Perón. Ah, Los dos primeros libros no son míos. Sí, Perón, una biografía del siglo XXI, bueno, entre otros. Claro. Bueno, son los errores de la IA y que queremos hablar con vos también sobre eso, sobre el peronismo y el legado de Eva Perón en estos tiempos tan fríos, tan estructurados de la inteligencia artificial, donde metemos la pata. Sí, yo te diría que no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta como tantas otras, digamos, ¿no? A veces te dicen, no, la culpa es de las redes. No, pará. Las redes son una herramienta. El tema me parece que es bastante más profundo y tiene que ver con los valores. Yo te diría que tiene hasta una dimensión filosófica la cuestión. Uh-huh. Es decir, que cómo estamos construyendo dentro de un movimiento que cambió la historia argentina, cambió la historia política de la Argentina en la mitad del siglo XX y con qué valores se hizo aquello. Y me parece que hay que buscar por ahí. Y habría que empezar a replantearse, bueno, cuáles son los valores del peronismo, cuáles son los valores que Perón y Eva trabajaron para instaurar en el pueblo y desde ahí volver a construir con inteligencia artificial, con redes y con todas las herramientas que vayan apareciendo, ¿no? Claramente, eso eterno, eso permanente que son los valores, que son las bases fundamentales de este gran movimiento. Pero entonces, desde tu perspectiva, desde tu mirada, ¿cuál es el legado hoy que nosotros podemos rescatar, que podemos poner en valor, valga la redundancia, de Evita Perón? Mirá, Eva es un personaje increíble, irrepetible, uh-huh, que además vivió muy poco. Vos pensás que Eva se muere a los 33 años, con 7 años de actividad pública, digamos, no mucho más, sin haber ocupado nunca un cargo formal en el gobierno, y que sin embargo quedó marcada a fuego. Y quedó marcada a fuego, creo yo, por su coherencia y su no haber desviado 1 milímetro de sus objetivos y de sus destinatarios. Eva siempre tuvo muy claro que su objetivo era la felicidad del pueblo, ¿no? Que es una de las frases que se suele repetir cuando se habla. A veces sin pensar la repiten, ¿no? Sí, felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que... Ahora, ¿cómo trabajó ella por la felicidad del pueblo? Mira, a mí siempre me impresionó mucho cuando leía ese párrafo, creo que lo cuenta ella en La razón de mi vida, que dice que Perón le explica qué es lo que hay que hacer para hacer la Argentina grande, ¿no? Entonces le empieza a explicar, bueno, hay que tratar de que no salgan las riquezas de la Argentina para volver a invertirlas en el país, y entonces esto va a mejorar la vida del pueblo, y bueno, bla, 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 le va explicando.
Y Eva le contesta, pero eso va a tardar mucho. Hay un montón de gente que no va a poder disfrutar de eso. Y Perón le dice, y sí, porque es un trabajo a largo alcance. Y de ahí surge la famosa Fundación Eva Perón, ¿no? Como una herramienta para que en el mientras tanto, hasta que se produjera esa revolución que Perón le hablaba, bueno, la gente del pueblo pudiera vivir mejor. Y así surge esa enorme fundación que nunca más volvió a repetirse en nuestra historia, una gigante obra social, digamos, donde se dedicaba justamente a eso, a mitigar las necesidades más claras y urgentes que el pueblo trabajador tenía. Y nunca se desvió de ese objetivo, Eva. Nada la desvió de ahí. Que había internas políticas en su tiempo, por supuesto que las había. Que había enfrentamientos entre dirigentes, que sí, claro que lo sabía, como en todas las etapas políticas. Pero Eva no desvió un milímetro de su atención de eso, la felicidad del pueblo. Y por eso es irrepetible, por eso, a pesar del escaso tiempo que estuvo, bueno, marcó una forma, ¿no? Una manera diferente. Y creo que por ahí es por donde hay que buscar. Tengo mi compañero Carlos Álvarez que me hizo el mensaje, él está en forma remota, te va a hacer una pregunta. Le hago el pase a Carlos Dale. Álvarez. Buenas, Araceli. Hola, Carlos. Eva fue pionera en las tareas de cuidado y un lema conceptual era la caridad versus la justicia social. Y en eso, bueno, está un tema de la formación de enfermeros. ¿Qué le podés contar de toda esa formación que tiene que ver mucho, bueno, Eva, pero también el doctor Carrillo, ¿no? Bueno, lo de Carrillo es impresionante, ¿no? Porque vos sabés que Carrillo lo conoció a Perón, se juntó con Perón. Cuando a Perón lo liberan de la isla Martín García, lo llevan al hospital militar, ¿no? Y ahí trabajaba Carrillo. Y Carrillo trabajaba, entre otras cosas, con las camadas de conscriptos que se incorporaban al ejército en ese tiempo había servicio militar obligatorio, ¿no? Y Carrillo tenía, por las historias clínicas y por su experiencia, realmente la evidencia de lo mal que la pasaba el pueblo. Porque llegaban desnutridos, llegaban, bueno, con cantidad de problemas de salud, muchos por esa razón no podían incorporarse y demás. Y Carrillo se encuentra con Perón y coinciden en que la salud no es una cuestión solamente de remedios y de no enfermedad, sino que también la salud tiene que ver con el estilo de vida y cómo vive, o cómo vivía la gran mayoría del pueblo trabajador. Y por eso Carrillo también revoluciona de una manera enorme el tema del sanitarismo, el tema de la salud. Y ahí se encuentra también con Eva, con el tema de la fundación, ¿no? Que es uno de los principales colaboradores. Y donde Carrillo, en vez de hablar de enfermedades, empieza a hablar del agua potable. Y empieza a hablar de la falta de cloacas. Y empieza a hablar de todos esos temas que luego, durante esos años del peronismo, y también con la especial colaboración de la Fundación, se empieza a revertir, ¿no? No es una cuestión de si tenés remedio o no tenés remedio, es una cuestión de cómo vivís para necesitar lo menos posibles esos medicamentos, digamos, para hacértela corta. Y esto también produjo una revolución en la concepción de la salud, ¿no? Y por eso los hospitales, y por eso los hogares de ancianos, de niños, bueno, demás, el deporte, no sé,
cantidad de cuestiones que se fueron sumando a esa revolución peronista, digamos. Hoy le dicen batalla cultural. Durante los años del kirchnerismo también se hablaba de batalla cultural. En el peronismo no se hablaba de batalla cultural, pero sí se hablaba de revolución. Exacto. Y era esto. Y englobado en un enorme concepto que también creo que es uno de los legados de Eva, del peronismo entonces, y creo que es uno de los atajos que habría que tomar hoy, que es retomar el concepto de comunidad organizada, ¿no? Exacto. Concebir el país como una enorme comunidad organizada, donde cada estamento, donde cada sector, bueno, se expresa y se desarrolla, ¿no? Que es exactamente lo contrario de lo que vivimos hoy. Pero antes decía, nadie se desarrolla individualmente en una comunidad que no se desarrolla, ¿no? Hoy es como al revés. Está apuntado a, bueno, salvate vos, crece vos, y luego los demás, cada uno hace lo que puede. Bueno, es exactamente lo contrario, ¿no? En estos conceptos, en estos valores, es que Evita construía, ¿no? Con esta concepción colectiva, con esta concepción de comunidad, que bueno, que creo que es el enorme trabajo que el peronismo debería hacer hoy, ¿no? Eso que plantea Araceli nos lleva, coincido plenamente, y nos lleva a pensar la necesidad, esto de reconstruir esta trama social y este compromiso de los ciudadanos, del pueblo, de las personas que habitamos en este país, el compromiso con este país, con esa comunidad, y es lo que se rompió, ¿no? Y nos serviría entonces muchísimo transitar nuevamente de la mano de Eva Perón ese concepto. Es muy bueno que nos lo traigas. No es muy complicado. A mí siempre cuando me preguntan qué es el peronista, ¿no? Y yo contesto, y mira, siempre del lado del más débil. Y no te podés equivocar. Es siempre del lado del más débil. Sí. Y creo que es por ahí, es lo que hizo Evita. Siempre preocupada por el más débil, por el que más necesita. Porque, digo, te diría que hasta es una cuestión de humanismo. Ya ni siquiera te diría de discusión ideológica, en el sentido de más intervención del Estado, menos intervención del Estado, bueno, no sé, esas cosas que uno discute con el que piensa diferente a uno, ¿no? Es ser humano. Hoy hemos llegado al punto de que hay que rescatar ser humano, ser persona, ser solidario, ser empático, conmoverte con lo que le pasa al otro. Digo, no es muy complejo, pero sí es complejo de activar, digamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Sí. Araceli, tengo ¿Cómo mi lo hacemos? compañero. Empezamos por... Sí. Perdón, tenemos te escucho. en la mesa un compañero que es un luchador por los derechos de las personas con discapacidad, Daniel, Sí. Y bueno, le pedimos que te haga una pregunta. ¿Cómo estás, Araceli? Mucho gusto. Hola Daniel. Mucho gusto. Mira, te quiero hacer una pregunta, hablando precisamente de la humanidad de Evita, que ella fue en un momento una gran diplomática. No hay que olvidar eso. Para aquellos que no lo conocen, no la saben toda la historia, cuando ella parte para Europa y hacer una tarea diplomática muy importante en España, con el bloqueo que sufría España, ayudando al pueblo de España, hablando, la recibieron con todos los honores, no imaginaban que iba a llegar una mujer
de tal talante a España, Franco mirándola como diciendo, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es? Y por otro lado, todo lo que ha recorrido Italia, el Vaticano, Suiza, Francia, Mónaco, después tuvo en Brasil, Uruguay. Creemos que Evita ha trazado un gran puente para lo que fue el futuro en la Argentina, ha llegado hasta el voto femenino. Yo quiero que vos me expliques un poco qué se puede opinar de Evita, cómo es encarar todo esto y dónde saca esa energía y en tan poco tiempo hacer un trabajo tan enorme y que termina siendo la bandera de los pobres y del pueblo. ¿Qué le hace tener esa personalidad tan importante, ¿no? Tan avasallante? No sé de dónde lo sacó. No lo sacó. Pero no sé, porque la verdad, una tiene que poner en contexto, ¿no? Estamos hablando de 1945, Evita había nacido en 1919, en un siglo que, no sé, las mujeres, sobre todo las mujeres del pueblo, no tenían más rol que el doméstico y el de trabajar a destajo, pero sin ningún tipo de reconocimiento. Eso hay que ponerlo en contexto, digo, a ver, ninguna mujer de político en aquel tiempo se le ocurrió ocupar, ni pudo, no sé, tal vez no se le ocurrió, ocupar el lugar que Evita ocupó. Digo, Evita salió a hacer campaña política en el 45 con su marido, porque se acababan de casar. Si tenemos la imagen de la foto, ¿no? En ese tren, donde se juntaban las muchedumbres y ahí estaba Evita saludando y digo, esto no era común, digo, no sucedía. Y ni siquiera Evita lo hizo como primera dama, porque ni siquiera era ese el rol, aunque lo tenía, ¿no? Cuando el viaje a Europa, por ejemplo. Y además viajó con muchísimo miedo. Hay testimonios de quienes la acompañaron que decían que tenían miedo. Claro, ¿cómo no iba a tener miedo? Si tenía que hablar con los primeros mandatarios y bueno, todo lo que eso significaba. Pero lo hizo. Pero lo hizo siempre desde la misma mirada que yo hablaba al comienzo. Nunca se movió de su objetivo, que era el pueblo trabajador, y en España también. Y cuando vuelve, una de las cosas que ella declara y dice, he visto en Europa todo lo que no hay que hacer si se quiere ayudar al pueblo, ¿no? Si se quiere estar al lado del pueblo. Y ahí nacen esas obras, ¿no? Esos hogares, esos... Bueno, yo siempre digo, vayan al Museo Evita en la calle La Finur, en Cava, que era uno de los hogares de tránsito que tenía la fundación, una vieja mansión de la oligarquía, digamos, que el gobierno había expropiado, había comprado, y vean eso, ahí se alojaban las mujeres que venían de los más recónditos lugares del interior, muy pobres, y se alojaban una semana, más o menos era el tiempo, porque venían a hacer diferentes cosas, o tratamientos médicos, o trámites, o bueno, lo que fuere. Y ahí se alojaban con sus hijos. Vayan a ver eso. Pisos de roble de Labonia, mármoles, unas habitaciones enormes y divinas, y que entonces por supuesto la cuestionaban, y dice, pero ¿por qué tanta cosa para una mujer que viene de la selva, qué sé yo, del Chaco, no sé qué? La oligarquía. Claro, y Evita contestaba, porque un solo día que estén acá, se van a dar cuenta que tienen posibilidades y merecen vivir de otra manera. Y entonces cuando las mujeres volvían a sus lugares de origen, que volvían o con trabajo, o bueno, con el problema que habían venido a resolver arreglado, bueno, volvían con otra cabeza, ¿no? Y esto era Evita.
Lo mismo cuando armó el Partido Peronista Femenino. Obviamente que lo armó por una cuestión de interna política, sí, claro, porque Perón tenía las internas que tenía el movimiento internamente y más gobernando, y Evita dice, vamos a organizar a las mujeres en un partido aparte, porque las mujeres no estaban acostumbradas a hacer política, obviamente, y entonces ella cuenta que decidieron con Perón hacer un partido independiente, que tuviera sus propias autoridades y demás, pero obviamente era parte del movimiento peronista. Y entonces manda a las delegadas censistas, que las manda a todos los pueblos, a todas las provincias, porque además había que iniciar el empadronamiento. Se había sancionado la ley del voto femenino, pero las mujeres no estaban empadronadas y había que organizarlas para que pudieran votar, ¿no? Y entonces las manda, y las delegadas le hablan todas las semanas, se comunicaban con ella y le contaban, porque además Evita quería saber cómo se sentían, cómo estaban. Ella sabía también, por experiencia propia, que esas mujeres estaban haciendo un rol al cual no estaban acostumbradas. Y las mujeres le dicen, mire señora, hay muchas mujeres que no quieren venir porque dicen que la política no es cosa de mujeres. Y hay otras que quieren venir, pero resulta que los padres, los maridos no las dejan. Y entonces Evita les da esta orden y le dice que las unidades básicas femeninas, ¿no?, que se abrían en los pueblos, las mujeres pudieran ir con sus hijos, que fueran como una extensión del hogar, y que las mujeres, yendo con sus hijos además, aprendieran lo que tenían que aprender. Algunas a leer y escribir, otras un oficio, y además se hablaba de política y del tema del voto y todo lo demás. Y las unidades básicas femeninas se llenaron entonces, porque eran como una extensión del hogar. Entonces hay algunos feminismos que suelen decir, bueno, Evita, al final, con todo lo que hizo fue confirmar a las mujeres en el rol doméstico, en sus hogares, bla, bla, bla. Pero resulta que con este pensamiento de Evita, que sí comprendía al pueblo, y que sí las escuchaba y escuchaba al pueblo, logró que las mujeres salieran de sus hogares y fueran en las unidades básicas, y después votaran, y además fueran en las listas. El único partido político que llevó mujeres en sus listas fue el Partido Peronista, y que todas las que iban en la lista entraran. Entonces tuvimos diputadas, tuvimos senadoras, tuvimos participación no solo a nivel nacional, sino también en las provincias, etcétera. Bueno, esto era Evita. ¿Y de dónde partía? De la profunda comprensión del pueblo, de escuchar lo que el pueblo necesitaba y de no encasillarse en cuestiones previas, salvo la de que el pueblo estuviera mejor. Este es el gran secreto de Evita, y creo que por ahí es donde tiene que volver a caminar el peronismo. Araceli, es extraordinario lo que nos estás transmitiendo. Realmente, además, nos estás mostrando en ese contexto de donde parte Eva, donde parte Evita, todo lo que uno pensaría no tenía ninguna condición, es decir, no tenía formación, no tenía ninguna, digamos, acompañamiento de una familia en el origen que ella tiene, muy modesto, y sin embargo todo lo que ella logra con esto que vos tan claramente nos planteas. Tenía el oído y el corazón puesto del lado del pueblo, entendía eso y no se movió de ahí. Yo creo que es la mayor lección que podemos transmitir a nuestra audiencia, ¿no?, y a todos nosotros, comprender que ese es el lugar desde donde
se pudo construir semejante personalidad única, irrepetible. Así que te Nunca agradecemos. olvidó su origen. ¿Cómo? Nunca olvidó su origen. Nunca olvidó su origen. Ujú. Es cierto. Y siempre volvió a mirar eso. Y fíjate lo que les pasó a las mujeres, enormes mujeres, que venían luchando por el tema del voto desde principios del siglo XX o finales del XIX. Cuando aparece Eva se enojan Claro. y le dicen no, ahora no queremos votar. Pero ¿y por qué se enojan? Porque esas mujeres que fueron realmente heroicas, te estoy hablando de Alicia Moró, de Cecilia Grierson, de Julieta Lanteri, mujeres Lanteri, enormes que dejaron su vida por esa lucha y nunca lograron llegar al pueblo. ¿Pero y por qué? Porque no escuchaban al pueblo. Claro. Porque tenían ideas preconcebidas. Fíjate vos que habían luchado durante más de 40 años para votar y cuando viene el voto dice ahora no queremos votar. ¿Pero y cómo es? Así es. Bueno, el antiperonismo Siempre y se- la ¡Ey! distancia con el pueblo, ¿no? Siempre se- Es que esa es la clave. Yo estoy segura que es la clave. Yo estoy segura que si Evita viviera, como se dijo tantas veces, le dicen de todo, si Evita viviera sería esto, sería lo otro. Mira, no sé qué sería, pero sí sé que escucharía el pueblo. Y lo otro que te quiero decir, hay una mujer que heredó, si bien no todo el genio de Evita, pero buena parte, que es Cristina Fernández de Kirchner y está presa. Así es. Y yo estoy segura que si Evita estuviera viva, estaría sentada al lado de Cristina acompañándola. No solo por lo que hizo, lo que hicieron ambas, cada una en su tiempo, sino por esto que te decía al comienzo. Hoy y siempre, siempre del lado del más débil. Ujú. Está presa, injustamente presa. Y está Y presa todo el peronismo... por defender muchas de las banderas, con la Sin ninguna distancia, duda. con el contexto, pero muchas de las banderas que defendía Evita, ¿verdad? La justicia Sin ninguna social. duda. Y por eso el pueblo la quiere. Y por eso el pueblo la sigue recordando, como la recuerda, sigue recordando su tarea, ¿no? Porque gracias a Dios está viva. Así es. Como la figura de Evita. Y entonces, hoy la verdad, ser peronista y no decir Cristina libre y no estar al lado de Cristina, Totalmente. bueno, yo empiezo a pensar y a dudar un poco de ese peronismo. Araceli, tenemos que despedirte, pero ese es el mejor cierre que nos podías dar. Cristina libre y siempre del lado del pueblo. Te agradecemos Dale. este contacto y nos va a gustar volver a convocarte porque tenés mucho para enseñarnos. Cuando quieras, a disposición. Muchísimas gracias. Un Le abrazo a decimos todos. Un abrazo.